Una de las preguntas que nos puede caer en la selectividad EBAU es la poesía del grupo poético del 27, etapas, autores y obras más representativos. Empezaremos hablando del contexto histórico. En 1902 comienza el reinado de Alfonso XIII, que se encuentra con un país en crisis sobre el que repercutirá tanto la situación internacional como los propios desequilibrios internos, que no eran pocos. Entre los años 1914 y 1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial. En el plano político, los españoles se enfrentan con el regionalismo vasco y el catalán, las reivindicaciones del movimiento obrero, la sangría económica que suponen las guerras de África y bastantes cosas más que dejan al país maltrecho. Por si fuera poco, entre 1923 y 1930 se desarrolla la dictadura de Primo de Rivera y entre el 31 y el 36 se produce la Segunda República. La generación del 27. La generación del 27 atiende a las siguientes características. Todos nacen entre 1891 y 1905. Tienen la misma formación intelectual. De hecho, viven juntos en la residencia de estudiantes con formación universitaria. Hay un acontecimiento generacional, que es el tricentenario de la muerte de Góngora, y todos colaboran en las mismas revistas, Occidente y Litoral. No hay un líder claro y único. Quizá el que más se acerque a ser el líder sea Juan Ramón Jiménez. No se alzan contra la generación anterior. No hay un estilo único, aunque todos desean renovar el lenguaje poético. La poesía es producto del ingenio y del trabajo. La poesía es un arte para minorías y mayorías. Aúnan lo culto, lo vanguardista y lo popular, lo hermético y la claridad, lo español y la universal. Además, resaltan lo mejor de las generaciones precedentes. Les atraen la vanguardia, son herederos de la generación anterior, de Becker, de los clásicos. Los autores de la generación del 27 tratan temas comunes. Son tres: la modernidad, representada por la gran ciudad y las contradicciones con la naturaleza; el amor, que es tratado de muy distintas maneras; y el equilibrio entre los sentimientos y la razón. La obra de estos autores las podemos dividir en tres etapas. La primera, hasta 1927, con influencia de Becker, del modernismo, de las vanguardias, y por influencia de Balaguer y Juan Ramón Jiménez se orientan a la deshumanización, a la poesía pura. La sed de perfección formal los lleva al clasicismo, con una fase casi gongorina. La segunda fase sería hasta 1936, donde recuperan los temas humanos, sociales y políticos. Y finalmente una última etapa, a partir de 1939, en la que diferenciamos a aquellos autores que se exilian y hablan de la patria perdida, como Cernuda, Alberti, Salinas y Guillén, y los autores que se quedan con una poesía más angustiada y existencial, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. La generación del 27 está integrada por Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Alto Aguirre y Emilio Prados. Empezamos a comentar autor por autor con Vicente Aleixandre. Es surrealista, desea integrarse con lo universal a través del paisaje. La unión la consigue por el amor y la muerte. En sus diferentes etapas tiene unas características muy específicas. Vanguardista. Expresa y explora el subconsciente, se centra en la imperfección, angustia y fragilidad humana. Desea fundirse con la naturaleza y hay elementos clásicos. Sus obras son Ámbito, La destrucción o El amor. Después abandona el surrealismo. Aquí tiene una visión solidaria del hombre como voz del pueblo. Y entre sus obras de esta etapa sería Historia del corazón y En un vasto dominio. Y finalmente, en la metafísico, añora la juventud y se preocupa de forma existencial, como en Poemas de la consumación. Su estilo es difícil por sus metáforas, símbolos e imágenes visionarias. Federico García Lorca. Este autor escribe poesía y teatro. En poesía aúna la inspiración, la cultura literaria y la técnica. Une pasión y perfección, lo humano y lo puro, lo popular y lo culto. Le atrae toda la poesía anterior: Cantejondo, Cancionero, Becker, Góngora, Juan Ramón Jiménez. Su obra tiene inspiración folclórica con recuerdos de juegos, amores imposibles, melancolía de la niñez, Andalucía. Además, le importa el destino trágico del hombre. Entre sus obras destacamos varias y hablamos sobre ellas. En Canciones, depura y esencializa la lírica popular sentida en su infancia. En Poema del Cantejondo, usa los cantes para expresar el dolor ante la vida. En Romancero gitano, sobre los marginados y el destino trágico del hombre, gira esta obra. En Poeta en Nueva York, es surrealista. Ahogo y rebelión contra un mundo deshumanizado. Trata los temas del materialismo, de la esclavitud por la máquina, de la injusticia, de los negros. En Soneto del amor oscuro, trata el amor prohibido.
Y finalmente, en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, une lo popular y lo culto. Con Rafael Alberti nos encontramos que tiene tonos variados, humorístico, juguetón, sentimental. Su estilo recibe muchas influencias, como la poesía pura, los barroquismos, el futurismo, y los temas que trata son la búsqueda de la arboleda perdida, la nostalgia de su tierra, el mar, España, y tiene diferentes etapas, que son la neopopular. Aquí escribe Marinero en tierra, La amante y el alba de Alelí. En ellos expresa la nostalgia de su tierra natal y el mar como símbolo de la pureza de la infancia. En la segunda etapa es una etapa de barroquismo y de vanguardismo, con Cal y Canto, que es gongorino y futurista, con Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, que es un futurista en relación con el cine mudo. Una siguiente etapa surrealista en la que escribe sobre Los Ángeles. Aquí vive una crisis religiosa y vital, se ve sin luz, expulsado del paraíso perdido. Los ángeles tienen los aspectos negativos humanos. La siguiente etapa es una etapa cívica en la que trata el tema social y político. Entre sus obras aquí, Elegía cívica y El poeta en la calle. Y finalmente una etapa en el exilio, con diversos estilos y temas, especialmente del destierro y de la añoranza. Su estilo en general es folclórico y popular, con un lenguaje vanguardista, complejo y rupturista. En Luis Cernuda debemos decir que mezcla la soledad y la hipersensibilidad, la realidad y el deseo. Tiene diversas influencias, clásicos, románticos. Sus temas son la soledad, el deseo de un mundo habitable y el amor prohibido. Desde 1936 recopila su obra en La realidad y el deseo, y sus ciclos son 3. Los inicios, con una poesía pura y clásica como Garcilaso, Perfil del aire y égloga, Elegía y oda. El surrealismo, con Un río, un amor y los placeres prohibidos. Y por último, la época de plenitud, donde escribe Donde habita el olvido, que es desolado, triste y sincero, o Invocaciones a las gracias del mundo, donde habla de la belleza del cuerpo masculino, el destino del artista y la filosofía de la soledad. Tras la guerra, se depura estilísticamente y habla de la patria perdida. Hay una gran amargura. En la obra Desolación de la quimera, reafirma su pensamiento. Debemos decir que el estilo es personal, alejado de las modas pasajeras, especialmente a partir de 1932, con un estilo sencillo que rechaza los ritmos muy marcados, la rima y el lenguaje sobrecargados. Se quiere acercar al hablado y coloquial. Además, influye especialmente desde 1950. Con Emilio Prados, solo decimos que es cofundador de la revista Litoral, junto a Manuel Altolaguirre. Y de Manuel Altolaguirre, decimos que es un autor malagueño, cofundador de la revista Litoral, junto a Emilio Prados, tal y como hemos visto justo antes, y su obra es breve, cálida y musical.